Esta mañana vamos a conversar con el doctor Mauricio Alarcón. Él es un importante analista político, es el director también de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien estamos acá presentes. Mauricio, buenos días. Gracias Buenos por estar días. aquí presente. Buenos y No te, fríos no te noto días. así tan Es que con este, con este, motivado. con este clima, yo creo que los quiteños estamos desanimados y solo esperamos el milagro de la tarde, que es la ratificación de la clasificación de Ecuador al Mundial. No, No no, me no, no, refiero a no. lo que espera algún personaje Pero político de dijo, otro milagro. dijo el presidente. Dijo, dos triunfos vamos a tener mañana. El uno es, lógicamente, esta ley de inversiones. El Con otro lo es linda el que de es Ecuador. nuestra política, prefiero esperar al fútbol. ¿Prefieres esperar al voto? Bueno, pero en el análisis, ¿cómo se presenta? ¿Qué es lo que se avisora, Mauricio? Partamos de los milagros y la pregunta es, ¿será que hoy, después del mediodía, a la hora del almuerzo, es más, cuando han convocado, se producirá un segundo milagro para el Ejecutivo? Recordemos que a finales del año pasado, cuando muchos seguíamos con atención lo que ocurría en la Asamblea Nacional, los votos le fueron esquivos al proyecto de ley tributaria, pero extrañamente se produjeron decenas de abstenciones de la principal fuerza Ujú. política al interior del Pleno y lograron que la norma pase por el Ministerio de la Ley. Tú te refieres a UNES, Pero por supuesto, y ahora pero ahora parece que estamos fritos no se con la van a reforma abstener, pues, ¿no? tributaria. Pero bueno, ahora habrá que preguntarse, ¿no será que ocurre un milagro tipo se suspende la sesión para que a la medianoche pase por el Ministerio de la Ley? No sabemos, porque ya has visto que también en el Pleno se producen esos incidentes de aquí hay caos, me levanto, me voy, apago la Ujú. luz. Entonces, esperemos que no, esperemos que nuestros representantes actúen con responsabilidad y que en el debate de una norma tan importante, cuando ya tenemos un texto definitivo para la votación, las posturas sean claras, razonadas y no afecten, por supuesto, la ya bienvenida menos imagen de la Asamblea Nacional. Ahora, de lo que se puede apreciar realmente, como tú has dicho, se esperarían milagros en este caso, respecto a las posiciones que mantienen los bloques, fundamentalmente de Pachacuti y de la izquierda democrática, que son los que están decidiendo en este caso, se aprueba o no se aprueba, o este proyecto va al archivo. Con lo que se ha incluido, ¿tú crees que podrían haber cambios en estas posiciones? Las posturas hechas públicas hace pocos días fueron muy claras más que sobre el contenido de la ley, sobre ciertos aspectos innegociables. Ujú. En el caso de UNES, la posición es muy clara, Claro, ellos lo están ha sido en clara, es contra, ¿no? oposición por oposición. En el caso de la izquierda democrática, se presentó un comunicado firmado por su presidente Guillermo Herrera, en el que más que oponerse al contenido de la norma y hablar que determinadas disposiciones pueden ser contrarias a la ideología de dicho partido, se decía, esta norma no debía haber entrado como económica urgente, Sí. sino que debía haber sido ordinaria para que haya un debate más amplio. Así es que eso no ha cambiado. Si cambia la Es posición lo de la que dijo izquierda, también la vicepresidenta de la ah, Asamblea ayer, Yesenia Guamaní. y en ese sentido, Muy poco pues, tiempo, dice, para poder debatir si ese. la posición cambia hoy, no será porque dejó de ser económico urgente y pasó a ser ordinaria y tenemos más tiempo para discutir, sino por qué razones de fondo. No lo sabemos. En el Ujú. caso de Pachacuti, Ellos quieren candados, más candados, que se garantice el hecho de que se diga que no se va a privatizar, algo así. ¿Tú le ves una ley privatizadora en el contexto mismo? a mí me encanta detectar incoherencias. Probablemente no de la izquierda democrática, que en el periodo legislativo anterior tuvo muy poca presencia, pero sí, por ejemplo, de UNES, porque en periodos legislativos anteriores es que se puso en marcha el tema de las alianzas Así fue. público-privadas Ujú. y que muchas acciones, incluso durante el gobierno de Rafael Correa, fueron producto de esta modalidad de acción, uniendo recursos públicos y privados
prestar bienes o servicios en beneficio de la comunidad. Así es que ahora vengan a decir que hablar de alianzas público-privadas es privatizar, quiere decir pues que su líder ha sido un ser privatizador. Dejemos de lado eso, Osvaldo, y como te menciono, yo creo que hay que hacer un poco de números Me parece que simples. fue el ingenio EQ2 Por que ejemplo, entró, ¿no? En ese, incluso mira lo que pasó con las cementeras. las cementeras también, pues claro. Entonces Ah, ahí tenemos bueno, hay que acordarse nomás, ¿no? Hay que siempre acordarse es de bueno esos temas. refrescar la memoria. Y como te digo, yo creo que en la Asamblea, en nuestro pleno, así como se hizo con la ley tributaria, hay que empezar a jugar a ejercicios matemáticos simples. 47 votos tiene UNES y son los que con seguridad serán contrarios. Si se mantiene la posición negativa de la izquierda democrática, que además, incluso en sus declaraciones públicas, ha aparecido muy consolidada, unida y hermanada, tendríamos que sumar 15 votos más, 62. Y si de Pachacutic únicamente vota Los rebeldes. el ala radical o rebelde, que son 9, ya tenemos los 71 votos necesarios O sea, para que la norma no pase. Tienes los votos para archivarla. Pero lo que ha sucedido en las últimas semanas, creo que no debería sorprendernos, que hoy, incluso miembros de la bancada del Acuerdo Nacional se abstengan. Mira que en temas que para el gobierno eran muy sensibles, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que tanta cola ha traído durante los últimos meses, resulta que de 27 miembros de la bancada de gobierno, apenas 9 votaron en contra. Entonces, ahí uno ve que hay mucha incoherencia legislativa, que hay mucha acción a conveniencia y que pues yo al menos creo que el día de hoy, a propósito de la ley de inversiones, esto no será la excepción. La excepción. ¿Podría suceder que, de acuerdo a la sumatoria que tú estás haciendo, la ley se archive directamente? Los mismos votos que se necesitan. ¿O hay otro escenario No, en este momento, que deberíamos analizarlo? En este momento, según el trámite legislativo, tú tienes las mismas opciones que se presentaron para la ley tributaria. Que haya una moción por aprobar la norma, Claro. el informe definitivo, que esa moción no alcance los 70 votos. Que venga una moción, en este caso no hay, hasta donde entiendo, no sé si estoy equivocado, un informe de minoría. No, pero se hablaba de un informe de minoría. Yo no he visto aún formalmente el tema del informe de minoría, pero voy al trámite. Si es que hay informe de minoría, debería producirse una moción de aprobación del informe de minoría. ¿Ya? Que si alcanza 70 votos será aprobado, si es que no, quedará ahí. Y si es que no hay los 70 vendrá, para el de minoría. Vendrá una moción, como ocurrió con la reforma tributaria, por el archivo del proyecto de ley, que tendrá que alcanzar 70 o más votos positivos para sepultar el proyecto del Ejecutivo. Si es que no lo hace y se queda pues en 69, por ahí unas abstenciones, por ahí unos votitos negativos, pasa por el Ministerio de la Ley. Así es que la así... pregunta es, ¿podríamos aquí, así como ocurre ahora con estas apuestas deportivas, clasificará Ecuador en que pues podríamos decir aquí, pasará la norma por el Ministerio de la Ley, a ver, apostemos, no sé, pero quién sabe que se le produzca un segundo milagro al presidente Guillermo Lasso al interior de la Asamblea? Bueno, pero aun cuando la Asamblea defina en cuanto a votación, porque están muy pilas en este momento en la Asamblea, o pasarles otra vez por el Ministerio de la Ley sería el acabose para la Asamblea, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede esperar? Yo justamente te iba a hacer una pregunta, ¿y qué más puedes tú esperar de una asamblea donde antes de su instalación ya hubo camisetazos, donde has votado asambleístas por casos de corrupción, donde has visto acciones contra natura, como un bloque mayoritario que se opone a un proyecto de ley y termina dejando que pase por el Ministerio de la Ley? ¿Qué más se puede esperar de esta asamblea? Yo creo que muy poco, ¿no? Y ahí hemos perdido la capacidad, hemos perdido la capacidad de asombro. Ya. El gobierno tiene de dónde maniobrar.
tiene ese espacio todavía para maniobrar, tomando en cuenta que esto de las amnistías ya pasó, pues ya. Yo no sé si el gobierno quiera maniobrar. No se ha visto incluso para este proyecto de ley una capacidad de negociación, de acuerdo, de diálogo. Si tanto el gobierno nos dice que esta ley es vital para reactivar la economía, yo quisiera que al menos nos cuenten qué hicieron para lograr su aprobación. Hubo reuniones, conversaron con los legisladores, porque no se ha sabido de acción alguna al respecto. Y más bien ayer, en un intento como desesperado de explicarle a la ciudadanía qué diablos dice el proyecto, empezaron a circular en redes sociales videos caseros de los ministros, grabados incluso desde sus teléfonos celulares, diciendo, mira, mira qué lindo es el proyecto, porque el proyecto esto. Yo creo que ahí recibieron todos un memorando del secretario de Comunicación, diciendo, vean, por Dios, hagan algo, hablen, pronúnciense, les doy unas líneas básicas. Más o menos de lo que pasaba en el gobierno anterior. No, y además, no, pero además, Osvaldo, como si Twitter fuera el país. Es que a eso se está llevando, pues, Sí. Mauricio. Gobernar por redes sociales lo criticábamos antes, lo gobernamos ahora. Lo criticamos ahora. Exactamente. Y no, pues, o sea, lo que hay que hacer es comunicar a la ciudadanía. ¿Cómo? Poniendo voceros en espacio como este. Porque si la norma es buena, yo debería, siendo vocero del gobierno, tener la capacidad de sentarme y decirte, a ver, Osvaldo, dice esto, desmitifiquemos lo que están diciendo, pero eso lamentablemente no ha pasado. ¿Tú has visto esto, Mauricio, el contexto de la ley mismo? Porque lo que se argumenta es típico, ¿no? Es privatizadora, es lo que se manifiesta. ¿Es privatizadora la ley? No es privatizadora, verás que la Constitución prohíbe, es pues, que a eso privatizar. vamos, o sea, por Dios, se necesita El 315. sentido común para hablar de privatizaciones en un proyecto de ley, cuando sabemos que la Constitución de 2008 establece prohibiciones claras y que si una norma aprueba alguna disposición contraria a la Constitución, ya vendrán pues una o cientos de personas a presentar acciones de inconstitucionalidad en la Corte. O incluso el mismo presidente de la República tiene la posibilidad de objetar el proyecto final por inconstitucional. Hay muchos caminos, así es que venir a hablar de una ley privatizadora, cuando en algunas áreas específicas está expresamente prohibido en la Constitución, es irresponsable. Oye, nos estamos dando las vueltas y vueltas en este aspecto. ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿La propia Asamblea está empujando el tema de la muerte cruzada? Yo no sé si la Asamblea entera. UNES. Yo creo que grupos específicos, Pachacuti, sí. Mira, están en este caso. Y después de ti va a venir la asambleísta Dina Farinango de Pachacuti. la política se juega con números, se juega con datos. Yo no tengo la menor duda de que el bloque de UNES, o UNES como alianza o Revolución Ciudadana como partido político, tendrán las mismas cifras que tiene el Ejecutivo, las mismas encuestas y los mismos estudios de opinión. Y se darán cuenta que si se produce una muerte cruzada y un adelanto de elecciones, hay ganadores y hay perdedores. Claro. Y obviamente quienes tienen más probabilidades de ganar son quienes pueden estar empujando esto, bloqueando permanentemente iniciativas del Ejecutivo, ¿no? Recordemos que una de las causales de la muerte cruzada, desde el lado del presidente, artículo 148, es el bloqueo del Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente. Así es que se está bloqueando el plan de desarrollo y ahora mira, calificado inclusive estas iniciativas para bajarse la ley tributaria. ¿ya? Y tú ves Clarito que está. el Plan Nacional de Desarrollo en sus 5 ejes tiene cuestiones específicas respecto de qué necesita el gobierno para poder llegar a las metas que se planteó en ese plan. Y en el caso de generación de empleo, generación de riqueza, rehabilitación económica del país, desde el primer día se dijo, recuerda tú, que la ley de inversiones era fundamental. Pues Mauricio, en este afán, lógicamente, en el ámbito político de generar, yo veo que se quiere generar es un caos, ¿no? ¿Estamos en condiciones del país como para afrontar una muerte cruzada, una desinstitucionalización? ¿Dónde va a quedar el tema de la inversión? ¿En dónde va a quedar el tema de la generación de empleo? Por situaciones
de captar el poder. Es doloroso decirlo, pero no puedes desinstitucionalizar lo que no existe. El país lleva años, por no decir décadas, con problemas de institucionalidad. Y este término que puede resultar muy lejano para nuestra audiencia no es otra cosa que la inestabilidad de ciertas instituciones públicas, en las cuales no manda la ley sino la persona. Vea usted lo que está pasando en la Contraloría o lo que ha pasado en la Contraloría. Vea usted lo que está pasando en las superintendencias con las amenazas permanentes de juicios políticos. Vea lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es falta de institucionalidad. Un país que depende de las personas y que no depende de la ley y el respeto a la ley, enfrenta problemas como los que enfrentamos en este momento. Ahora bien, un caos para pescar a río revuelto. Yo creo que ya lo estamos viendo. Yo creo que eso de plantear juicios políticos a discreción y retirarlos, porque me conviene más ir por otra institución. Lo del Contralor, dices tú. No, lo del procurador lo del incluso. procurador, sí. Mira, a ver, opinión personal, por supuesto. El juicio político contra el Contralor General del Estado no tiene pies ni cabeza. El de la superintendenta de bancos tampoco lo tenía. Pero al ser un proceso político, ¿no? Claro. mandan los votos. Así es. La comisión Pero podría es que incluso... hubieron bastantes votos, ¿no? Sí. Para destituir a la numerito, de bancos. y un numerito mágico para habilitar el juicio político, También. que son 91 votos. Porque hubo informe negativo de la Comisión de Esos Fiscalización. 91 votos, a mi juicio, fue un mensaje claro al país. Miren, hasta aquí llegamos y tenemos la opción de conseguir un voto más, esa mayoría calificada que nos permite hasta enjuiciar políticamente al presidente, ¿no? Entonces, echen ¿Ese ojo. crees tú que es el mensaje que se está emitiendo? Personalmente en este caso? creo que sí. Creo que la reconfiguración de fuerzas al interior de la Asamblea Nacional, Pero mira esa que suma no de les dio votos, resultado, pues, con el tema de la señora Yori, por ejemplo. Les faltó uno. y bueno, y habrá que averiguar si esa noticia que en algunos medios salió y que no ha vuelto a salir respecto del voto que les faltó para cambiar el orden del día es cierta. Así es que ahí no me voy a meter en terrenos escabrosos, pero faltó un voto, ¿no? Y faltó un voto que sorpresivamente no apareció a la sesión. Bueno, dos no aparecieron. Pero hay uno en particular que no apareció. Que decían que es atentado y no sé qué cosas más, ¿no es cierto? A eso me refería yo. Claro. Me pareció bien extraño además porque los tiempos del atentado como que no cuadran Ya, con la votación. pero mira que inclusive, pero también es extraño, pues se enfermó, no sé qué, un asambleísta de UNES, ¿no? De UNES. De UNES. Y, el otro Y del suelen Partido Socialista. enfermarse. Y suelen Y no justo llegó. llamarles a entrevistas en el pasillo de la asamblea el rato que van a votar. O suelen entrarles unas ganas desesperadas de ir al baño también. O sea, son esas cosas graciosas y que después cuando uno los deja en evidencia, como lo hacemos nosotros a través del Observatorio Legislativo, se enojan. Se enojan. Porque tienen derecho a no estar presentes en las votaciones. Y yo digo, no, nos guste o no nos guste el resultado. Es su obligación estar presentes en las Desde votaciones. luego. Pero bueno, en general, yendo al punto que tú mencionabas, yo creo que ya la asamblea demuestra ser un caos en sí misma. La forma en la que están actuando las comisiones, cómo se lo producen están las llevando cosas en el pleno. de forma predeterminada a este caos, Mauricio. Puede haber el bloque intenciones. mayoritario, pues. Puede haber intenciones detrás. Y yo repito, si hay una muerte cruzada y hay un adelanto de elecciones, tanto presidenciales como legislativas, las cifras al día de hoy muestran ganadores y perdedores. ¿A quién le ves como ganadores? Yo te diría la reflexión que nos hacía el doctor Juan Manuel Fuertes. En este momento decía tal cual están las cosas. El presidente tiene un 25%. Ya estaría en una segunda vuelta. ¿Estamos seguros de eso? 25%. Disuelves la asamblea, te ganas 10 más. No estaría muy seguro. Es que una asamblea tan desprestigiada. No en este estaría momento, muy seguro, Osvaldo, y me parece grave que un actor de gobierno, encargado en teoría de la negociación con los personajes del legislativo,
maneje con tanta soltura una cifra como la que me acabas de mencionar. Un Tú- 25% estamos en segunda vuelta. Y recordar que probablemente esas cifras sí funcionan cuando tienes más de 10 candidatos. Ujú. ¿Qué pasa si son 3? Quedas fuera. Lo mismo que ocurre acá o que ocurrió acá para la alcaldía de Quito. Con ¿Cómo le ves? 20% puede ser alcalde. Claro, Si hay lógicamente. 16 Y candidatos, si eso, hay 3, pierdes. y eso puede pasar nuevamente, ¿no? Te recuerdo que algunos partidos políticos que tuvieron candidato a la presidencia hace muy poco, 2021, ya están fuera de contienda, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Concertación, Fuerza Ecuador, Fe, Ecuador. y el otro, Ahí está. tres o cuatro Entonces más. ya de ahí tú vas quitando algunos candidatos. Pero no han sido Todo trascendentales suma, en este momento, pues todo acá. suma. Ese 3, Oye, 3, Fe, por 2% ejemplo, suma. de Abdalá, no pesaba acá, ni Sí, participó por acá. pero son detalles que hay que tener en cuenta. Por eso insisto, yo creo que con una muerte cruzada hay ganadores y hay perdedores. Desde el lado de ¿Le la ves ciudadanía, ganador? pierde el país, Osvaldo. No, eso es indudable, pues. Por eso te decía, estamos en las condiciones que ¿quién va a querer invertir en este país tal cual estamos viviendo en este En momento? un país, además, en el que por muy constitucional que sea, la figura me refiero, tienes a un presidente gobernando por decreto durante 6 meses. Ujú. Eso es inestable. Cuando además la propia constitución te dice que esos decretos que con holgura pueden funcionar durante 6 meses pueden ser revisados por la nueva Asamblea Nacional. Entonces, esa inestabilidad no le viene bien a nadie. Yo, Nada si bien. fuera inversor extranjero, con ley o no ley de inversiones, me lo pensaría bien, pues, si se me van a Y empezar a después cambiar las queremos condiciones de un rato que para el esos otro. capitales que están en Colombia, que están en el Perú, vengan acá al Ecuador. Bien complicado es. A ver, escuchemos una opinión ciudadana. Mauricio, ¿te parece? 5 Encantadísimo. 46 108 y el 255 90 están habilitados. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, mucho gusto. Qué bien compartir en este espacio de opinión. Pues mi opinión es también que esta asamblea está prestigiada por una mujer botada en la calle, o un perrito botado en la calle. Bueno, no quiero, soy mujer también, pero no, la dignidad a veces nos lleva lejos, ¿no? Y bueno, entonces quería decir un poquito sobre la izquierda democrática, estos partidos Pachacuti. Están negociando ahorita con lo social cristiano, poniéndose de acuerdo. Yo dudo de la izquierda democrática porque ellos son los causantes de la derogatoria del Código Laboral del Trabajo y en esto viene enmarcado todo lo que se viene dando o se ha dado. E incluso ayer la alterna de Vilma Andrade votó a favor del gobierno. Imagínense con estas personas. ¿Cómo podemos nosotros, el pueblo, confiar realmente en que están haciendo o van a hacer cosas buenas? Lo que se viene es una privatización en favor de todos ellos, los que están ahí gobernando. Y en este caso, pues el pueblo realmente estamos bastante dejados. Ayer hicieron una marcha, 2 horas, 3 horas de marcha. Es como algo, un desfile como para tomarse fotos. Antes nosotros hacíamos paros, manifestaciones de días, semanas, y hasta lograr lo que se pretendía, que deroguen todo lo malo que han hecho, que están haciendo o pretenden hacer. Pero ahora la gente no lucha, la gente está fría y bueno, yo lamentablemente a mi edad, aunque sí soy buena, pero voy a ver si sale la gente pues para realmente sumarse uno a protestar. Digamos que no es una protesta, es una defensa de nuestros derechos. El derecho a la resistencia. A ver, Mauricio, de lo dicho por la ciudadana asistente. Gracias por su participación, siempre habilitado. 2546-108 y el 255-4090. Me quedo con ello de que las organizaciones políticas, por un lado, ya estarán negociando, no tengo la menor duda. Ujú. Por eso hacía énfasis en el contenido de los comunicados con los que de manera tan firme adquieren una posición respecto de un proyecto de ley. Y por otro, lo que también nos mencionaban, en el sentido de la coherencia. Dices que vas a votar en contra del proyecto de ley, pero en la comisión votas a favor.
Sí, no. Y te dicen, no, No, es que hay que votar a favor para que el pero- informe llegue pero- al Pleno. Pero acuérdate que la doctora Andrade votó a favor. Pues, Sí, sí, sí. No, del y el informe, del discurso, informe, ¿no? yo le escuchaba a la asambleísta Joana Moreira en las entrevistas que ha dado, y decía precisamente, es que se lo hizo porque para nosotros es importante que el proyecto pase al Pleno. O sea que si votabas en contra, no pasaba No al pasa, Pleno. pero no, sí pasa. Ah, Además ya. que el informe no es vinculante. Mm, Acordémonos de eso. El informe, cuando quieren es vinculante, cuando no quieren no es vinculante. tal cual. Oye, tú me decías, hay perdedores y ganadores. ¿A quién le ves? Bueno, perdedores todos los ecuatorianos. ¿Quién ganaría con esto? Con esto de la muerte cruzada igualmente. Yo creo ¿Le que ves a UNES ahí peleando? Yo creo que ¿A Pachacuti? UNES al menos, ratificaría ser la primera fuerza política al interior de la Asamblea Nacional. Ujú. Con seguridad pelearía una segunda vuelta presidencial, como lo hizo en febrero del año pasado. Ujú. Creo que habrá otros partidos que más bien, como te digo, serán perdedores. ¿No le ves a Como Creo, Pachacuti. no le ves a Creo peleando? De ninguna forma. ¿No? De ninguna forma. Yo ahí te pregunto, más allá de cualquier cosa, las estructuras de Creo. Si yo, en lo personal, y afortunadamente Pero- tenemos espacios pero permanentes estás- aquí pero estás en contigo. el gobierno, verás. Esto te da Sí, un margen de maniobra. pero pues. de una vez aquí te lo planteo, y como digo, como nos vamos a ver seguido hasta que venga febrero de 2023, ya verás los resultados de las seccionales. Porque no se trata solo de estar en el gobierno, se trata de tener estructura. No se trata solo de estar en el gobierno, se trata de tener capacidad de convocatoria. Así es que hay algunos actores que resultarán, como vimos, ganadores. Ujú. Hay otros que creo que no lo serán a propósito de fracturas o de haber tenido en 2021 el golpe de suerte de un buen caballo en la pelea presidencial. Tú dices a la izquierda democrática. O Pachacutic. Ujú. Mira que la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional ni siquiera a la interna preveía la cantidad de legisladores que tuvo, porque no se vio de la manera en que efectivamente pasó el arrastre de Yacu Pérez respecto de los legislativos. Terminaron teniendo legisladores donde ni en sueños pensaban tener. En Guayas. Claro, se les Ese viró, fue, pues, se les viró. al primer día. Pero ganaron. Mira, Entonces te digo, yo creo que hay que prestarle mucha atención. En lo personal, como lo he dicho y lo sigo ratificando, el hecho de que la muerte cruzada esté contenida en la Constitución no le convierte en una figura democrática. Es algo que no debería activarse, es algo que va a traer consecuencias al país y es algo que, así nos guste o no nos guste el presidente, no es positivo porque concentra en el poder que le corresponde a otra función del Estado. Pero te pueden estar obligando. Te pueden estar, como decían, arrinconando Sí, para ese tema. es probable. Mauricio, muchísimas gracias. Muy amable por Siempre tu un gusto, presencia. Osvaldo, y a la orden. Mauricio Alarcón, analista político, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Una pausa, ya volvemos.